Isme, ya puedes presentar, ya estás como anfitriona. Ah, ya, muchas gracias, mi Tati, te agradezco mucho. Gracias a los compañeros que se han sumado a la hora que se tiene el curso, era a las 3:30. No sé si esperamos unos 2 minutitos para ver si van sumándose, porque están pues poquitos, ¿no? Entonces, para ver si esperamos un poquito o ya empiezo, Tati. Isme, dame un segundito, voy a mandar un mensaje en el chat del instituto para recordarles, ¿ya? Por favor, porque no hay casi, estamos muy poquitos. Bueno, mientras tanto, compañeros, muy buenas tardes. Les deseo una excelente tarde. Bienvenidos al último día de la clase del curso de investigación. Hoy es el cierre y pues vamos a hacer una recopilación de lo que se ha venido desarrollando a lo largo de estos días con referente al curso de investigación. Entonces, voy a presentar la pantalla, por favor. Me indican si es que están las láminas compartiéndose. No sé si se ven las láminas. Sí se ve, Miss Merita Bella. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, revisando las temáticas que hemos venido desarrollando en el transcurso de estos días con los compañeros, pues ya se vio lo que es en la presentación del proyecto, pues tendrían que ustedes ver lo que es el título del proyecto, las líneas de investigación institucionales y obviamente las líneas de la carrera, ¿sí? Para poder armar el título. Luego, pues ustedes tenían que enfocarse en qué problemáticas tiene ese objeto de estudio que usted va a realizar. Y una vez que ya tiene la problemática, pues usted va a desarrollar el objetivo general y los específicos. Luego hace una justificación, el alcance del proyecto, se desarrolla el marco teórico, el marco metodológico. Y obviamente, pues continuando con el marco metodológico, se va a visualizar lo que son los resultados alcanzados, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Entonces, vamos a empezar. Aquí están las líneas institucionales. Yo no he puesto solo las líneas de carrera, sino las líneas institucionales, y para yo poder abordar un tema, en este caso yo tomé estas, ¿no? De innovación y creación. Esas son las dos líneas institucionales que yo tomé para hacer un ejemplo del proyecto como tal y obviamente enfocándome a educación. Luego, aquí está mi tema, donde dice creación de recursos didácticos como estrategia innovadora de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la comprensión lectora y expresión oral. Aquí la compañera Abril nos hablaba de que el tema o el título debe estar máximo como con 20 palabras, pues aquí este tema tiene 20 palabras. Luego, basándome ya en la planteamiento del problema, pues aquí lo que yo tengo que analizar es la comprensión lectora y la expresión oral, que eso es lo que voy a investigar, ¿sí? Entonces yo aquí observo que cuáles van a ser en esta parte de la problemática son los estudiantes del primer semestre al cual yo voy a direccionar mi proyecto de la investigación, las falencias de comprensión lectora y expresión oral que ellos tienen, la comunicación y el lenguaje, ¿no? Pues porque obviamente la comunicación y el lenguaje se lo utiliza en todo ámbito. Obviamente los docentes, en este caso mi investigación, yo debo buscar unas estrategias innovadoras para poder solventar esta problemática. ¿Y qué es lo que quiero lograr con esta problemática? Es que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Entonces, una vez que yo desarrollo el planteamiento del problema, yo me hago una pregunta, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean en esta partecita de aquí, si ustedes ven, este es mi objetivo general, que ya la vamos a ver más adelante. Lo que hice fue transformarlo en pregunta y con este conector, ¿de qué manera influye? ¿Sí? Pero obviamente, pues aquí el objetivo general que está transformado en pregunta no está con verbo en infinitivo, sino con un verbo en acción. Luego, aquí está mi objetivo general.
crear recursos didácticos como estrategia innovadora de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la comprensión lectora y expresión oral en los estudiantes del primer semestre. Entonces, aquí ya tengo mi objetivo general y aquí están mis objetivos específicos. ¿Qué tengo que hacer primero? Voy a identificar los recursos didácticos existentes como estrategia innovadora de enseñanza-aprendizaje en la institución de los estudiantes del primer semestre. Luego tendré que analizar el nivel de la comprensión lectora y expresión oral de los estudiantes del primer semestre, porque ese es mi foco de estudio, ¿no? Luego, en el tercer objetivo específico, aquí esta es mi propuesta, este es mi objetivo estrella que a veces se les dice a los estudiantes. Aquí es donde yo voy a poner mi propuesta acorde a esa problemática que tengo ahí, pues para darle solución a esa problemática. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa problemática que acabo de encontrar? Es elaborar una propuesta de recursos didácticos innovadores a través de narraciones y escritos. Entonces, miren, aquí está ya mi propuesta. ¿Y a quiénes es que voy a desarrollar esta comprensión lectora? Pues a los estudiantes del primer semestre del Instituto Yavirá. Ahora, la justificación. En la justificación, compañeros, vamos a contestarnos 3 preguntas para poder desarrollar esta justificación y entonces yo tengo que hacer, ¿para qué estoy investigando? ¿Por qué es importante mi investigación? Y los beneficiarios. Entonces, ¿cómo empiezo yo mi redacción? Bueno, en el Instituto Yavirá, los procesos para acceder a la educación pública. Entonces, yo aquí estoy enunciando que los estudiantes, pues para llegar a educación pública, ellos concursan por un programa que se llama Quiero ser bachiller, ¿sí? Y obviamente también tengo que aclarar que este es un interés sin fines de lucro, pues porque esta educación es pública. Luego estoy hablando también que esto sería para qué. ¿Por qué es importante mi investigación? Estoy aquí aclarando que se considera que las destrezas de comprensión lectora y expresión oral se utilizan en todo campo del quehacer humano. El docente debe buscar estrategias innovadoras que permita desarrollarlas mediante un aprendizaje significativo. Entonces, miren, aquí es la importancia de por qué estoy realizando esta investigación. ¿Y dónde están los beneficiarios? Entonces, miren, aquí están. Los estudiantes al momento de ingresar al primer semestre de educación superior reflejan sus falencias a leer, redactar, comprender o escribir. Entonces, miren, aquí yo ya estoy enunciando mis beneficiarios y que estoy nuevamente recalcando que dice que es necesario que se realicen recursos para poder innovar la parte de lo que es la comprensión lectora y expresión oral mediante una enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, aquí está la justificación. Luego, yo me voy a la delimitación del alcance del proyecto. Este es un cuadrito que a mí me permite redactar mejor el alcance, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿a qué dirección me estoy llevando yo? Como yo les había dicho al inicio, a la parte educativa. Entonces, mi campo es educación superior, porque los estudiantes son de primer semestre, entonces están en educación superior. En el área en la que yo estoy investigando, pues es pedagogía. El aspecto en el cual yo voy a desarrollar o qué es lo que estoy haciendo para la investigación es creación de recursos didácticos como estrategia innovadora de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la comprensión lectora. La delimitación espacial, entonces, ¿cuándo es que voy a hacer la parte de la investigación? Yo voy a hacer en el periodo académico abril-octubre, ¿sí? Entonces, ahí está la parte de la delimitación espacial. La delimitación temporal, en cambio, es en el año. ¿Sí? Entonces aquí estoy poniendo en el 2019 que voy a hacer la investigación. La unidad de observación, en este caso las unidades de observación va a estar enfocado a las carreras a las que yo voy a revisar, a desarrollar la investigación, serían en las carreras de desarrollo de software, en las carreras de guianza turística, Guía Nacional de Turismo, porque ya guianza turística ya está cerrándose, marketing y diseño de modas. Esa sería mi unidad de observación o los objetos de estudios en las cuales yo voy a levantar la información. Este cuadro, como les digo, me va a ayudar a delimitar el alcance o el alcance del proyecto, ¿sí? Luego, para yo desarrollar el marco teórico, donde pues el compañero Gorky ya nos amplió cómo se tiene que desarrollar el marco teórico, entonces aquí habla sobre estudios previos, teorías, definiciones, tecnologías relacionadas con la temática. Entonces yo aquí separé mis 2 ideas principales de mi tema, ¿sí? La una que es creación de recursos didácticos como estrategia innovadora y la otra que es la comprensión lectora y expresión oral. Esto en una tesis de maestría, en una tesis de ingeniería, pues esto se llama variable dependiente y variable
variable independiente. Entonces, en este caso, pues no las llamo así porque vamos a hacer solamente un proyecto, un anteproyecto. Entonces, estos temas aquí yo estoy poniendo, si voy a enfocarme en la creación de los recursos didácticos como estrategia innovadora, mis temas principales para investigar sería la metodología, la didáctica y el enfoque pedagógico. En cambio, si yo me voy a la comprensión lectora y expresión oral, aquí yo tendría que enfocarme en las técnicas de comprensión oral y escrita, cuáles técnicas, qué tipo de técnicas hay, el perfil de salida del estudiante, ¿sí? Y la educación superior. Entonces, con estos temas yo ya arrancaría en lo que es la parte del marco teórico. Obviamente, aquí tengo ya el resto de las temáticas o el mapeo de investigación que se dice con los temas que voy a seguir desarrollando en el marco teórico. Si yo estoy enfocada en lo que son recursos didácticos y la comprensión lectora y expresión oral, entonces estos temas me va a poder permitir desarrollarlos en el marco teórico. Entonces yo aquí, como les decía, separé las dos oraciones más importantes para mi investigación y de aquí de ellas desarrollar el marco teórico. ¿Y por qué me ayuda esta separación? Porque de aquí también yo tengo que sacar las preguntas que voy a aplicar en los instrumentos de la recolección de datos cuando se va a topar lo que es la metodología. Luego pasamos a lo que es el marco metodológico, ¿sí? En el marco metodológico, obviamente, pues Rolandito nos había manifestado sobre los temas que se tiene que abordar, como es la metodología cualitativa, la metodología cuantitativa y, obviamente, los estudios o las rutas, como dice Hernández o como dice Fidas, creo que es, dice niveles. Entonces, en este caso, exploratorio, descriptivo, explicativo, todo depende de la temática que se va a investigar para tomar las rutas de investigación. Obviamente la metodología más grande vendría a ser la metodología cualitativa, la cuantitativa o a su vez las dos que vendrían a ser la mixta, ¿no? Luego, para el desarrollo de la metodología yo tengo que poner mi unidad de observación. Este es un ejemplo. Aquí estoy aplicando ya la normativa APA, cómo tiene que estar la tabla. Aquí estoy desarrollando la unidad de observación. En este caso son las carreras, los participantes, cuántos participantes son y de qué carreras son, ¿sí? Entonces yo aquí en la redacción pues tendría que escribir dónde va a ser mi unidad de observación. Entonces ahí es el detalle lo que tengo que realizar. Una vez que ya realizo la parte de la metodología, lo que he redactado, me enfoco en lo que son los resultados alcanzados, ¿sí? O el análisis de resultados que se lo conoce. Entonces yo aquí, ¿qué tengo que primero resaltar o qué es lo que tengo que primero que escribir? ¿Cuáles son las personas o en este caso los participantes que van a estar en mi investigación? En este caso, pues si habían 254 estudiantes de acuerdo a la muestra, de acuerdo a lo que se hizo en la población infinita, pues esa clase ya nos dio Juanito, entonces mi muestra, perdón, vendría a ser 150 estudiantes. Entonces yo aquí tengo que escribir la cantidad de participantes a las cuales yo voy a direccionar mis instrumentos, que en este caso sería una encuesta para la recolección de datos. Luego, aquí está ya mi primera pregunta. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Es mi primera pregunta que estoy poniendo. ¿Cuál es el género de los estudiantes del Instituto Yavirac? Estoy poniendo la tabla, ¿sí? En este caso puse 2 porque arriba ya era la 1, el género de estudiantes. Y aquí estoy poniendo LGTBI. Nosotros muchas veces obviamos o no tomamos en cuenta el otro género. A veces decimos, no, solamente es el género masculino y femenino y punto. Pues en la viña del Señor hay de todo, pues sí tenemos que respetar y también estas personas nos pueden aportar mucho con la investigación, ¿no? Entonces yo puse la investigación que se hizo en estos géneros. Aquí está el total de los participantes, que en este caso de los 254, pues ahora me salieron ya los 150 ya tomando la muestra. Y aquí está el cuadrito, el pastel, ¿no? Donde están ya los porcentajes. Obviamente también está referenciado. Aquí la referencia yo estoy poniendo fuente, cuestionario de estudiantes. ¿Por qué razón? Porque este cuestionario solo es para estudiantes. Si a lo mejor mi investigación se enfoca en docentes y en personal administrativo, entonces vendrían a ser tres encuestas. Entonces yo aquí tendría que desglosar o discernir de qué pregunta y de qué encuesta estoy sacando los datos. En este caso, como hice es un ejemplo de una encuesta para solo estudiantes, entonces pongo como fuente cuestionario a estudiantes. Entonces, ¿cómo quedaría
sería el análisis de resultados de esta primera pregunta con los participantes y los porcentajes que me arrojó el pastel. Sería, en el objeto de estudio se observa que el 57,33% de participantes responden que el género femenino es de género femenino, en tanto que el 38,67% de encuestados contestan que es del género masculino y un 4% responden que son del género LGTBI. Por ende, se evidencia que hay una mayoría de participantes en el género femenino en el Instituto Yavirac. Entonces, estos datos que usted al momento que está tabulando, lo que le arroja los porcentajes le va a permitir desarrollar, le va a permitir redactar cada pregunta de acuerdo a la encuesta, al instrumento que usted ha desarrollado. Aquí hay otro ejemplo de otra pregunta. Dice, ¿con qué frecuencia utiliza usted para su aprendizaje los recursos tecnológicos? Ustedes ven que las preguntas yo no les estoy tuteando a los estudiantes. Siempre tengo que mantener la formalidad, el respeto, pues porque me están haciendo el favor de contestar las preguntas. Entonces yo tengo que ser muy cordial al momento de hacer la pregunta. Y además aquí en este paréntesis estoy también poniendo de qué recursos estoy hablando. A pesar de que en la parte de la pregunta ya está, como se dice, direccionado las preguntas o las palabras que yo necesito que estén ahí. Entonces ellos irán marcando con un esfero en dónde van o dónde utilizan más los recursos. Y aquí estoy utilizando una escala de Likert, ¿sí? Y acá pues ya tengo que arroja los resultados de los porcentajes en unas barras. Y usted me va a decir, ¿y por qué arriba estaba un pastel y acá barras? Todo depende de la temática, todo depende de los porcentajes que yo requiero o que necesito para poder hacer el resumen. Entonces aquí está el resumen de esta pregunta, de los porcentajes, ¿sí? Estoy evidenciando, aquí no se tienen que los estudiantes inventarse, sino solamente tomar en cuenta cuáles son los porcentajes más altos o los porcentajes más bajos y enunciar aquí en la redacción. Luego, aquí hay una pregunta sobre ¿cuál considera usted que es el nivel de comprensión lectora de un texto escrito? Entonces, miren, aquí estoy tomando ya de la otra oración principal que les indiqué en el marco teórico. Entonces, yo aquí estoy igual utilizando ¿cómo se dice? Una escala de Likert, ¿sí? Estoy utilizando las otras barras con los porcentajes y aquí estoy ya redactando lo que me arroja la tabla con los porcentajes, ¿sí? Y obviamente enunciando, por ejemplo, aquí que estoy diciendo que los estudiantes estiman tener la comprensión lectora de un texto a nivel regular. Eso es lo que me arroja. Este es un ejemplo, ¿no, compañeros? Luego, es muy importante cuando yo voy a hacer los instrumentos en este caso, la encuesta, siempre poner al último, en la última pregunta, mi proyecto, o sea, mi propuesta. No estoy manipulando los datos, simple y llanamente quiero saber si mi propuesta es trabajable o no es trabajable, es viable o no es viable. En este caso, mi propuesta estaba en el objetivo específico 3. Entonces, ¿qué estoy preguntándoles aquí a los estudiantes? Dice, ¿cree usted que es importante elaborar una propuesta de recursos didácticos innovadores a través de narraciones o escritos para el desarrollo de la comprensión lectora y expresión oral en los estudiantes del primer semestre del Instituto Yavirac? Entonces, de los 150 participantes, 147 me respondieron que sí, que sí están de acuerdo, mientras que 3 me dicen que no. Entonces, con este pastelito de los porcentajes que me arroja, entonces quiere decir que es trabajable mi propuesta, ¿no? Que sí se va a dar porque sin haber manipulado los datos, porque yo pues al momento de ser un investigador tengo que convertirme en la parte neutral y no investigar a mi favor, sino ser neutral e ir recopilando la información necesaria para desarrollar el proyecto. Aquí es un ejemplo, en este caso, bueno, yo lo hice en la parte de lo que es metodología cuantitativa, pero aquí yo tomé el ejemplo de una estudiante en base a lo que es la metodología cualitativa y sobre las entrevistas, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la carrera de Guía Nacional de Turismo, ellos manejan más la parte cualitativa, aunque a veces sí, también se puede desarrollar la parte cuantitativa, todo depende de la temática y del objeto de estudio que vayan a hacer. Entonces, aquí está un banco de preguntas que son 5 máximo, no se puede estar extendiendo la entrevista.
¿sí? Entonces, en este cuadrito están las preguntas, el abordaje que hizo la estudiante y la información proporcionada en este caso, los entrevistados fueron la comunidad Guarumal. Entonces, aquí están detallándose o se puede detallar en el caso de la redacción del análisis de resultados. Yo tendría que ir detallando cada pregunta o mejor dicho, cada entrevistado, ¿sí? Tal vez esta entrevista no sean las mismas preguntas como, por ejemplo, una entrevista para el presidente del GAT. No puede, tal vez las primeras pueden ser iguales, pero a lo mejor la otra temática, como él es una persona que representa al sitio, entonces a lo mejor yo requiera de otra información y ahí puede cambiar las preguntas. Pero de la misma manera, en la última pregunta, yo también tendría que poner aquí mi propuesta, ¿no? Que sale del objetivo específico 3. Entonces yo aquí estoy detallando o voy a detallar en la redacción sobre las entrevistas que yo vaya a recopilar. Una vez que ya desarrollé toda la tabulación, ya completé todo lo que son los análisis de resultados de la encuesta o de la entrevista, luego tengo que enfocarme en la propuesta, ¿sí? Aquí no es que voy a detallar totalmente mi propuesta, pero sí tengo que enunciar qué tipo de propuesta voy a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí está que yo voy a generar unos recursos didácticos, ¿con qué? Con una guía metodológica de recursos didácticos. Entonces le puse la imagen de la portada y posiblemente más adelante yo podría desarrollar tal vez objetivos. ¿Qué objetivos tiene esta metodología de recursos didácticos? Obviamente que se alineen a mi objetivo general, ¿sí? Puedo también poner los conceptos, puedo poner herramientas, bueno, detallar una parte. No voy a enunciar totalmente aquí mi propuesta, pero sí tengo que detallar en mi proyecto y eso es lo que a veces nosotros no encontramos en algunos proyectos de estudiantes, solamente detallan los análisis de resultados y la propuesta solo la enuncian al momento que van a defender el proyecto. Entonces sí sería importante detallarlo después de los análisis de resultados, la propuesta o qué tipo de propuesta se va a hacer, ¿no? Un bosquejo ahí general de lo que se va a desarrollar en la propuesta. Una vez que ya tengo ya la propuesta, en este caso yo voy a hacer las conclusiones y las recomendaciones. ¿Y qué conclusiones voy a sacar? Estas conclusiones, pues yo me voy nuevamente a los objetivos específicos. Si yo planteé 3 objetivos específicos, deben haber 3 conclusiones. Si yo planteé 4 objetivos específicos, deben haber 4 conclusiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, pues los objetivos, decía la compañera Delia, que son comprobables, medibles, reales, ¿no? Realizados. Entonces, aquí dice, se concluye que una vez que se realiza la investigación en el Instituto Yavirac, no se ha identificado recursos didácticos como estrategia innovadora de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del primer semestre, ¿sí? Ante este hecho también se observa que predomina más la utilización del medio digital. ¿De dónde saca esta información del medio digital? Pues de las encuestas que arrojó. El análisis de la comprensión lectora y la expresión oral de la información obtenida del estudio registra un nivel intermedio. Entonces, aquí están los porcentajes de la encuesta. Estoy también enunciando de la parte que ellos tienen, pues, una comprensión lectora y una expresión oral bastante, un poquito deficiente, diría yo. Y entonces aquí lo que se necesita es optimizar la comunicación oral. Y acá estoy concluyendo de mi tercer objetivo específico, donde dice que es pertinente elaborar una propuesta de recursos didácticos para el desarrollo de la comprensión lectora y expresión oral en los estudiantes del primer semestre que se encuentran inmersos en el entorno saturado por el medio digital. Entonces, miren, mis objetivos específicos están alineados a las conclusiones y de la misma manera tendrían que estar alineadas las recomendaciones, ¿sí? Entonces, aquí no me he salido del tema desde el inicio, que yo les indiqué que mis 2 líneas de investigación que fueron la creación y la innovación. Entonces aquí se ha venido así en ejemplos chiquitos, se hizo una recopilación de todas las temáticas que se ha venido viendo en el proyecto como tal. Entonces aquí las recomendaciones quedan. Se sugiere impulsar la creación de recursos didácticos innovadores para desarrollar la comprensión lectora y expresión oral. Se recomienda trabajar con los estudiantes del primer semestre para superar los niveles intermedios de comprensión lectora y expresión oral mediante recursos didácticos innovadores que complementen, no estoy diciendo aquí que la metodología o los medios digitales son malos, sino más bien estoy afianzando o con esto quiero afianzar o que se complementen con el medio digital, ¿sí?
Se recomienda elaborar una propuesta de recursos didácticos para el desarrollo de la comprensión lectora y expresión oral de los estudiantes del primer semestre. Entonces, miren cómo se va recomendando lo que es sacados de lo que es los objetivos específicos. Ahora, en la redacción, cuando yo estoy empezando a redactar mi proyecto, yo empiezo desde el tema, ¿sí? Empiezo con el tema, luego empiezo con los objetivos. Esto está en presente. Acuérdense que en la escuela, en el colegio nos enseñaron presente, pasado y futuro. Entonces, la redacción en el presente, ¿sí? En lo que son objetivos, en lo que es la justificación, ¿sí? En el planteamiento del problema y el alcance. En el alcance yo tendría que estar desarrollando lo que es la parte de hasta dónde va a ser mi proyecto, ¿ya? Aquí estoy, como les decía, este cuadrito me va a permitir desarrollar más o entender más el tiempo, la espacialidad, la temporalidad, la unidad de observación, en qué área me estoy dirigiendo. Es más, aquí tal vez podremos también de pronto direccionar con cuánto voy a invertir o cuánto se me va a ir en este proyecto que voy a desarrollar. Entonces, aquí yo ya podría estar detallando ese tema, ¿no? Entonces, todo esto lo estoy haciendo en forma presente. Ya cuando voy a topar lo que es el marco teórico, de la misma manera, voy a enfocarme la redacción en tiempo presente. Y aquí es donde más la normativa APA debe aparecer, pues porque aquí ustedes tendrían que estar viendo lo que son los diferentes autores que están aportándome en todas estas temáticas que yo ya escogí. Y obviamente en estas partes de los conceptos para la investigación. Entonces, aquí netamente presente. Donde ya se me va cambiando el modo, en este caso sería en la metodología de lo que es el diseño metodológico. Estoy desarrollando de manera presente, pero al momento cuando yo voy a desarrollar ya los instrumentos, yo ya tendría que estar redactando en pasado. ¿Por qué razón? Porque el estudiante cuando va a hacerle el levantamiento de información, aplica en las encuestas, en el caso de que sean encuestas o entrevistas, eso ya fue pasado. Entonces, cuando él ya trae la información, tabula las preguntas o analiza cada entrevista y para redactar, eso lo tiene que hacer en pasado, porque eso ya lo hizo en el pasado, ¿sí? Y obviamente los análisis de resultados, pues entonces nuevamente vuelvo a direccionar en la parte presente, ¿sí? Y lo que es los análisis de resultados, de igual manera, pues aquí están manejándose con los porcentajes, lo tienen que hacer de manera presente. Hasta cuando ya lleguemos a lo que es las conclusiones y las recomendaciones. Y la propuesta, en este caso, pues la propuesta de igual manera la tengo que hacer en presente, a excepto de que ciertas temáticas, como por ejemplo, si yo diría, esta guía metodológica podría a futuro ser mejorada. De pronto, no es un ejemplo. Entonces ahí tal vez podría direccionar la redacción una partecita en futuro. Entonces, eso es en cuestión a lo que es las temáticas de un proyecto. Ahora, cuando ya hago las conclusiones y las recomendaciones, pues obviamente yo tendría que ya empezar con los anexos, ¿sí? Yomari, no sé si está por ahí. Yomaira, ¿me escucha? Sí, Israeli, buenas tardes. ¿Cómo está, mija? Como ya finalizamos, como se dice, hagamos cuenta que ya acabamos de redactar nuestro proyecto, ¿cuáles serían mis primeros anexos que tendrían que poner en mi proyecto? Ya, los anexos que nos tocaría colocar en el proyecto serían todas las, por ejemplo, las encuestas, podría ser la encuesta en la parte formato que fue. Ya. ¿Alguna pero ¿cuáles? ¿Todas las encuestas o solamente una? A la matriz, que sería el formato aprobado de la que iba a aplicar. Exacto, muy bien. Mi hija le debo un café. Hágame acuerdo cuando ya regresemos al instituto, le debo un café. Sí, es verdad. Después de las
referencias bibliográficas, si es que no tengo otro anexo que de pronto tal vez podría generarse en el momento de que estoy haciendo la redacción, los primeros anexos vendrían a ser los formatos, pero como esos formatos tendrían que estar primero aprobados por el tutor que está direccionando el proyecto, tendría que estar evaluadas las preguntas, tendrían que haber hecho ya ¿cómo se dice? El plan piloto, o sea, haberla aprobado y haberla probado para ver si es que es entendible. Las encuestas, recuerden que no pueden ser más de 10 preguntas porque las personas que son encuestadas a lo mejor terminan cansándose y no se recopila la información. O a lo mejor me dice, chútica, son 150 encuestados. No, yo voy a poner solamente la mitad. Entonces ahí estamos más bien ocultando la información y eso no sería dable. De la misma manera en las entrevistas, si yo estoy haciendo el formato de las entrevistas, ya el tutor me está aprobando las preguntas, ese formato tendría que estar primero direccionado a quién están dirigiendo las encuestas, en el caso de que sea cuestionario, o en el caso de las entrevistas, a quién está direccionando las entrevistas, tiene que tener un objetivo, ¿sí? Tiene que también tener instrucciones. ¿Ya? En la encuesta se pone instrucciones, llenar con el esfero azul. Muchas veces dejamos nomás que llene con esfero negro y a veces como que pasa como copia o a veces lo hacen con lápiz. Entonces ahí en las instrucciones tendríamos que ser muy claros si es que se puede marcar con una X o con un visto. Usted tiene que detallar ahí las instrucciones de cómo tendría que estar llenada la encuesta. Al final de la encuesta usted va a poner ahí, muchas gracias por su participación. Entonces esta palabra, muchas gracias por la participación, o esa tendría que estar en negrillas, solo la primera con mayúscula y en signos de admiración, porque le estamos dando el agradecimiento a las personas que nos ayudaron con la encuesta. En la entrevista, pues en este caso, la entrevista se lo haría verbalmente, ¿no? Entonces depende de la temática en la que se va a manejar o se va a recolectar los datos. Entonces es muy fundamental. Todas las encuestas que hayan sido realizadas, pues yo voy a detallarlas. En las 10 preguntas estoy tabulando de los 150 encuestados, ¿qué dicen de la primera pregunta? ¿Qué dicen de la segunda pregunta? Entonces, ahí en el análisis de resultados vendrían a estar 10 análisis de resultados de los 150. Si yo voy a hacer la entrevista, digamos que voy a hacer a 5 personas en la entrevista, entonces yo tendría que tener en el análisis de resultado 5 entrevistas, o sea, de 5 personas que me aportaron con la información. Muchas veces aquí los estudiantes, y eso me he topado, que a veces se inventan temas o se inventan redacciones y le digo, ¿y de dónde sacó la información? ¿Dónde fue a recopilar la información? ¿Qué instrumentos aplicó? ¿En qué parte fue la investigación? Entonces, aquí no hay de dónde inventarse. Aquí los estudiantes lo que tendrían que hacer es detallar de dónde están haciendo la investigación y lo único que tienen que es escribir y redactar lo que hicieron. Obviamente en forma ordenada, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes dicen, chúticas, es que lo que profe es que no me acuerdo. Entonces aquí los directores de titulación tendrían que indicarle que tienen que llevar fechas. Por decir, si yo voy a hacer una metodología cuantitativa. Entonces, yo tendría que ver si es que es de pronto la dirección donde estoy tomando la información o estoy investigando, me toca trasladarme varias veces. Yo ahí para detallar en la metodología tendría que decir, bueno, se realizó la investigación, se levantó la información en la provincia tal, la investigación duró 4 meses. Sí, entonces estoy detallando lo que hice. ¿Qué más? También pueden detallar cuántos participantes están para lo que es la levantamiento o la recolección de datos, ¿sí? Lo mismo en la entrevista. Entonces, eso vendría a ser el análisis de resultados. Ahora, los anexos, si es que ya la encuesta está aprobada, ¿sí? Tiene que estar aprobada. Acuérdense en que la última pregunta se podría direccionar el último objetivo específico, porque yo ahí estoy preguntando si es válido o no es válido, si es trabajable o no es trabajable mi propuesta. Entonces, si la mayoría me dice sí, entonces con mayor razón mi proyecto sigue porque sigue, ¿sí? De la misma manera en la entrevista. Entonces, estas encuestas tendrían que estar bien direccionadas con las escalas de Likert, preguntas cerradas, y si van a hacer preguntas abiertas, utilicen escalas de Likert, que eso pues ahí no se les van a ampliar tanta la información, a diferencia pues de las entrevistas, ¿no? Entonces,
ahí el docente está cumpliendo con el rol de que ya ha aprobado estas entrevistas o estas encuestas y están escaneadas y obviamente sumilladas por su director de titulación, ¿ya? Entonces, cuando ya pasa lectores, ya no tenemos que estar, ¿cómo se dice? Eso es lo que es en la parte de lo que son los anexos. Ahora, también se detallaría la parte del cronograma o realizado la tabla y la podría poner como anexo. Entonces ahí podría decir en la redacción, ver anexo 1, en el caso de si es que es primero la tabla de lo que son las actividades o el cronograma que voy a realizar, o en este caso las encuestas, pues solamente se pone una vacía que esté aprobada por el tutor, no las llenas. Tal vez lo que sí podría poner después de las encuestas o las entrevistas, podría poner imágenes, o sea, fotografías tal vez recopilando la información, fotografías de la persona que estoy entrevistando, siempre y cuando la persona que estoy entrevistando me dé permiso de tomar un video o de tomar fotografías, porque hay personas que dicen, no, yo le doy la información, pero no quiero que me saque, no quiero que me ponga, no me ponga en fotos. Muchas personas lo dicen de esa manera, entonces hay que respetar. Si nos están proporcionando la información, pues hay que ser respetables, hay que respetar la decisión de ellos, ¿no? Pero en el caso de que ellos sí nos permitan, e incluso la normativa APA, en la clase anterior ya les había indicado que hasta la encuesta, hasta la entrevista se tiene que referenciar y eso está en la insertar citas, usted ahí le busca donde dice entrevista y ahí los requisitos son nombre del entrevistador, nombre del entrevistado, el año en el que está entrevistando, el día y el mes. ¿Ya? Entonces, miren cómo se va desarrollando el proyecto sin tener que salirse para ningún lado, ni tampoco estar presentando otras temáticas. Tal vez preguntas hasta ahí, compañeros. ¿Preguntas? No es. La verdad, Miss, como fue leyendo tan rapidísimo que no me dio tiempo de preguntarle. Me daba ganas de No, preguntarle, mija, no quise no se preocupe. interrumpirle. No, tranquila, pregúnteme, yo Ahorita ya- puedo... No, pero es que regreso a las ahorita ya pasó diapositivas. toda la teoría, ya es como que me olvidé. No, pues Sí, me acuérdese, dio pena acuérdese. interrumpirle, estaba bien inspirada en la lectura. Ya, perdón. Lo que pasa es que a veces por los tiempos, si no me quedo, prefiero que me sobre tiempo y no que me falte tiempo para la explicación. No tenemos preguntas, compañeros. Si no tenemos preguntas para poder compartir, en cambio, es el anteproyecto, ¿no? De cómo se desarrolló, cómo se hizo o las temáticas que se abordaron para este anteproyecto. ¿No tienen preguntas, chicos, chicas? Creo ¿No? que no, Miss Brita, todo se siente muy claro. Muchas gracias. Ya, entonces, bueno, ahorita voy a compartir el formato que se empezó a desarrollar cuando se iba a dar este curso. Bueno, la verdad, bueno, ya no sé si el guitar está en la clase, pero al inicio, pues este curso iba a estar solo direccionado a estudiantes, pero resulta que no, primero dijeron docentes y luego estudiantes. Entonces, la temática está aquí, en este formato. Ay, ya se me perdió el formato, acá está. Entonces, en este formato, por ejemplo, está detallando cómo usted tendría que ir abordando, en este caso, el título. Entonces, aquí están las líneas de investigación. Yo las puse en este amarillo porque estas son las que yo tomé para el ejemplo de la exposición que les puse en las diapositivas. Estas son las líneas, pues, institucionales, ¿no? Y las líneas de las carreras, en este caso le puse como ejemplo a marketing. Entonces, yo tomé las carreras de marketing. No sé si este formato esté ya en el Moodle. Si no está, pues yo ya lo subo para que lo tengan. Con la diferencia, pues, que yo tendría aquí que poner de las otras líneas de las otras carreras para que todos tengan, si es que es desarrollo de software, aquí estarían las líneas de desarrollo de software. Si es que es de diseño de modas, igual tendrían que estar aquí las líneas de diseño de modas. Entonces, aquí están las líneas en este caso, de marketing.
que se tomó el ejemplo. Aquí está el problema de investigación. Aquí hay un link para que se pueda direccionar un poquito mejor cómo desarrollar un problema de investigación. Luego vienen los objetivos, cómo se está o cómo se quiere desarrollar. Este formato es un ejemplo, ¿no? O sea, aquí está direccionado cómo se podría hacer un objetivo general. Y aquí en el objetivo general tenemos que contestar estas 3 preguntitas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y para qué voy a hacer? ¿Ya? Entonces aquí hay ¿cómo se dice? Un ejemplo de un objetivo general. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Diseñar un folleto sobre la historia del antiguo Hospital San Juan de Dios. Entonces, aquí está un ejemplo. Acá está, por ejemplo, cómo se va a desarrollar los objetivos específicos. En este caso se puso de esta manera porque, a ver, ¿qué hacen los estudiantes? Primerito, investigan, ¿sí? Luego de que investigan, ¿qué hacen? Analizan. Y en el tercer objetivo específico, que yo le llamo objetivo estrella, es mi propuesta. Entonces yo aquí voy a poner, puede ser elaborar, puede ser crear, diseñar, desarrollar, ¿ya? Entonces, no necesariamente tiene que estar estos 3 objetivos específicos igualitos, pero yo puedo manejar la taxonomía de Bloom. Todo depende de qué tema estoy yo desarrollando, todo depende de qué temáticas voy a investigar para yo tomar los verbos, ¿sí? Porque los verbos, no todos los que están en la taxonomía de Bloom son para investigación, la mayoría de ellos son para educación, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿sí? De los objetivos específicos, cómo se desarrollaría. Entonces, aquí, esto saqué de un estudiante que ya egresó. Entonces, dice, identificar la función del sector turístico. Entonces, este caso es de un proyecto de una niña de la carrera de turismo. Entonces, a pesar de que la palabra sería investigar, ella ¿qué hace primero? Identificar, que al fin y al cabo pues vendría a ser como investigar. ¿Qué está identificando? El sector turístico donde ella está investigando. En este caso ella está investigando en la antigua vía Chiriboga, dice que es la parroquia de Yoa. Luego dice establecer los atractivos. Entonces aquí ¿cuál vendría el segundo objetivo específico? Sería analizar. Pero entonces ¿qué está haciendo ella? Estableciendo cuáles atractivos turísticos existen en ese sector. Y aquí viene el objetivo específico 3, que vendría a ser su propuesta. Diseñar la ruta turística de las cascadas, porque dice que allá hay cascadas en la antigua vía Chiriboga, ¿sí? Con la aplicación, entonces, mire, ¿con qué va a ser? Aquí está el qué y cómo, sobre todo en la propuesta. Dice que va a ser con aplicaciones Google Maps y con esta otra herramienta digital. ¿Para qué? Para promocionar los atractivos de la antigua vía Chiriboga. Entonces, miren, este es un ejemplo de objetivos específicos. Y luego pasamos a lo que es la justificación, ¿ya? Bueno, aquí hay otras preguntas, pero las 3 preguntas principales que deberían estar en una justificación es ¿para qué estoy investigando? ¿Por qué es importante mi investigación? Y los beneficiarios. Entonces, aquí hay un ejemplo de una justificación, ¿ya? Aquí está el alcance, lo que yo les había presentado a ese cuadrito para poderme direccionar de mejor manera cómo voy a escribir o cómo voy a redactar el alcance, ¿sí? Y luego tengo que yo desarrollar el marco teórico. Entonces, en el marco teórico aquí está lo que es que yo había dividido mis 2 ideas principales, como les dije, de mi tema para poder enfocarme y de ahí pues nacen las preguntas sea para la encuesta o sea para la entrevista. En el marco teórico, yo aquí voy a hablar sobre la seriación. Si yo estoy en el capítulo 1, ¿ya? Marco capítulo 1, este vendría a ser mi subtema, ¿sí? O mi tema, mi tema sería antecedentes históricos. Este vendría a estar, de acuerdo a la norma APA, estaría centrado con negrillas y solo la primera con mayúscula. El segundo subtema vendría a ser el desarrollo de las microempresas en el Ecuador. Pero entonces, si usted va analizando la seriación, si aquí dice antecedentes históricos, estoy tomando ese 1.1 hasta aquí. El 1.1, 1.2, 1.2.1 y 1.1.2.2. Entonces, estos conceptos pues son de la primera parte. Ahora, ¿por qué recién voy al 1.2? Porque aquí ya estoy del mismo tema que estoy investigando, pero ya me estoy enfocando en marketing electrónico. Entonces, aquí estoy hablando de marketing electrónico en la empresa, marketing electrónico o estrategias electrónicas que existen. Entonces, hasta aquí el 1.2
y estoy en el 1.2.1, vendría a ser hasta aquí, ¿ya? Luego me cambio ya a otro subtema que dice motores de búsqueda. Entonces ya no es 1.2.3, sino 1.3. ¿Ya? Entonces aquí ya es otro subtema, como decir, de la misma temática que estoy investigando, pero esa parte. Entonces los motores de búsquedas, aquí está hablando de marketing, en email, páginas web, dominio. Entonces este 1.3 se desarrolla hasta aquí. 1.3, 1.3.1, 1.3.2. Si de pronto de estas páginas web, posiblemente dijéramos que vamos a ver tipos de páginas web, entonces ahí sería 1.3.2.1, 1.3.2.2. No sé si me hago entender en la seriación. Claro, mija. Sí, la verdad me da pena interrumpirle. No, no, tranquila, siga. ¿Hasta qué nivel es recomendable explotar, numerar? Porque aquí está hasta un cuarto nivel, ¿no? Por ejemplo, en el número de micro. Aquí. Hasta aquí, 1.5. No. ¿Hasta qué profundidad de nivel? ¿Hasta qué nivel de profundidad? Todo depende de los conceptos que usted puso en el marco teórico. Obviamente, a lo mejor me va a decir, chúticas, pero se me disparó un montón. Por eso les enuncié desde el inicio que si yo tengo mi tema, separé las dos ideas principales. Como les decía, en maestría y en ingeniería, en tesis, eso se llama variable independiente y variable dependiente, ¿ya? Pero acá estamos haciendo un anteproyecto, entonces yo lo separé como ideas principales, de la cual, de la una, desgloso las temáticas y de lo mismo de la otra temática que les había indicado. Entonces, no puedo yo, por ejemplo, si aquí dice páginas web, si usted me dice, no, es que lo que pasa es que páginas web tienen un montón, pero entonces usted no va a profundizar un montón, sino a lo mejor solo utilice una, la que va a necesitar más adelante para su proyecto. No es necesario que me esté detallando, digamos, estoy aquí de pronto exagerando, voy a poner las 20 páginas web. No, ¿para qué? Si las 20 no las voy a usar, si solamente voy a usar tal vez una o dos. No sé si solventé su pregunta. Sí, Isme, gracias. Ya, mija. Entonces, de esa manera estamos detallando la seriación y obviamente tal vez el marco teórico en un anteproyecto se nos vaya unas 2 o 3 hojitas, pero ya en un proyecto de titulación tal vez se nos vaya unas 6, 7, tal vez 8 hojitas, ¿ya? Con la diferencia de que usted no puede pasarse del 1.6, 1.7, porque muchas veces yo he sido testigo de revisar proyectos donde dicen 1.11, 1.14, 1.13. No, máximo llegaríamos al 1.5. Pero si por haber circunstancias dice, chúticas, ¿y ahora dónde les pongo estas 3 temáticas más que me salieron del 1.5? Bueno, pues si le salieron unos 3 subtítulos del 1.5, le salieron 2 temáticas más, póngale. Pero que de ahí ya no se sobresalgan, ¿no? Que ya no existe el 1.10, 1.11. No sé si me hago entender. De la misma manera, verán que si yo estoy manejando el 1 punto, es porque estoy en el capítulo 1. Si me voy al capítulo 2, que es el marco metodológico, entonces ahí sería 2.1, 2.2, ¿ya? Porque estoy en el capítulo 2. No sé si me hago entender. De la misma manera en el capítulo 3. Bueno, no existe un capítulo. Isme, tengo una pregunta. Díganme. Verás, es una confusión, probablemente porque no lo veo. El resumen ejecutivo, ¿dónde está? Gracias, mija. Muy buena pregunta. Vea, mija, hágame acuerdo que yo también le debo a usted un cafecito. Creo que se me va a ir el sueldo en tantos cafecitos que he ofrecido, pero sí, de que les doy el cafecito, les doy el cafecito. Muy buena pregunta, Mieli. El resumen ejecutivo, bueno, este es un anteproyecto, ¿no? El resumen ejecutivo, eso se lo hace cuando ya usted desarrolló totalmente el proyecto como tal. Y yo he observado que a veces los estudiantes dicen, el objetivo de la presente investigación es esto. Pero el objetivo principal, ¿cuál sería, Eli? El objetivo principal es hacer el proyecto como tal. No, mija. Bueno, sí, pero no.
¿Qué objetivo vas a poner ahí, mija? El objetivo general. En el resumen ejecutivo o en el abstract, bueno, y en el abstract, lo primerito que tendría que es empezar con una redacción insertando al resumen del proyecto como tal. ¿Y cuál es el objetivo de la investigación? Ahí tiene que poner el objetivo general. Luego se sigue redactando después de lo que ha estado enunciando el objetivo general. Luego usted tiene que poner las metodologías. ¿Qué metodologías usó? La metodología cuantitativa, la metodología cualitativa. ¿Qué hizo? Entonces, en esas dos metodologías, si es que usó la mixta o cuál de las dos, entonces ahí tiene que detallarlas. Luego de las metodologías, ¿cuál tiene que poner ahí? Ya, Las conclusiones. Isme, solamente, es que Dígame. por eso tengo la duda. Entonces, ahí recién estoy haciendo mi resumen ejecutivo. Yo no puedo hacer un resumen ejecutivo cuando todavía ni siquiera sé qué metodologías voy a usar. Entonces, cuando ya finalicé todos los detalles o toda la redacción en mi proyecto, ahí recién estoy haciendo el resumen ejecutivo. Entonces, te estoy hablando a nivel de trabajo de titulación, ¿no? En el resumen ejecutivo, como digo, va el objetivo general, va las metodologías, va las conclusiones, qué conclusiones te dieron de tu proyecto, y va la propuesta. ¿Qué propuesta vas a hacer? ¿Cuántas palabras hay? Tal vez sean 255, 300 palabras, que es lo que dice la guía de estilo de un trabajo de titulación. Ahora, en un proyecto integrador no vamos a ser tan estrictos y tan exactos. A lo mejor podríamos detallar un poquito menos. En el resumen ejecutivo lo que yo tendría que detallar es de pronto el objetivo general, tendría que detallar qué metodología usé, tendría que detallar cuál es mi propuesta a la solución de esa problemática que encontré. Eso sería como resumen en el pregunta, Mieli. Sí, Isme, muchas gracias. Ya, mija. Tal vez alguien más con alguna otra pregunta. Disculpe, Ismeria, Fernanda Segovia le está hablando. ¿Cómo está, mija? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un favor, de acuerdo a Dígame. lo que nos estaba explicando sobre el marco teórico, tengo una duda referente a lo que le preguntó Lorena. Lorena le decía sobre la numeración de los títulos, o creo que eso tal vez es lo que le preguntaba, o mejor dicho, es mi duda. Más allá del 1.5 que usted nos menciona, mi inquietud es hasta qué numeración debe constar, es decir, 4 niveles, por ejemplo, 1.5.1.1, debe haber esos 4 niveles, no sé, según las normas APA, cuántos niveles debemos enumerar en los títulos. Hay 5 niveles, mija. Por eso yo en la Hasta clase 5 podemos sí, poner. por eso es que yo le puse 1.5, pero como le digo, de pronto usted está direccionando el proyecto y resulta que el estudiante quiere como que aportar un poquito más con los conceptos y llegó hasta el 1.5. Pero él tiene como unos 4 o 5 conceptitos más y usted le va a decir, no, no los ponga. No, déjelos que lo pongan, porque hay veces que, así como hay estudiantes que no les gusta de pronto investigar, no les gusta leer, en cambio hay estudiantes que sí les gusta leer y les gusta investigar y a veces quieren poner demasiadas cosas. Entonces ahí, tal vez si llega al 1.5 y a lo mejor se le van unos 4, unos 5 subtemas más, no los ponga como numeración. Más bien póngalos en viñetas, por ejemplo, digamos, conceptos de marketing, le pone alineado a la izquierda, en viñeta le pone 2 puntos, sin negrilla, y le pone descendido el concepto. Isme, No Tati, sé, te saludo. espéreme un ratito. ¿Cómo está mi Tati? No sé si le solventé, Fernanda, la Es pregunta, mija. por lo mismo que te acaba de preguntar Fer y te preguntó Lorena, y es la misma duda que creo que no logramos solventarla. Los niveles, queremos decir, sí, debería tener el nivel de detalle de, por ejemplo, 1.5.1.1.1. Esos serían 5 niveles de No, detalle. no. ¿Cuál es el nivel máximo? No, mija. No, ¿Cuál es el nivel máximo? no. El nivel, a ver, volvamos a la. Digamos solo 1.5.1. Vamos al Word.
Yo hablaba de los subtemas, ¿sí? Yo hablaba de los, a ver, vean, permítame, voy a compartir nuevamente el Word. A ver, aquí. Y ahí mismo hice otra pregunta. ¿Cuál es la No sé ventaja? si, no sé. Sí, Sí se ve, mija. ahí Ya, estamos, Disney. Esta es la pregunta. ya. Tú deberías considerar cuántos niveles. Por ejemplo, aquí hay 1.4.1 y ahí podríamos incluir a otro, 1.4.1.1 o hasta aquí estos 3 niveles es lo máximo. No. Los niveles aquí podríamos hacer hasta, tal vez podríamos hacerle hasta el nivel 4, porque el nivel 5 ya muy raro hay en las temáticas, pero si en el caso de que digamos que el nivel 4 tiene 1.4.1, de este 1.4.1 se desglosa, digamos, 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.4.4. Hasta ahí, llegaría hasta ahí. No sé si me hice entender. Y Sí. luego paso al 1.42. Ahora, Sí. y la consulta es, sí. ¿qué tan viable es este nivel de detalle? Porque pudieran agruparse los temas del marco teórico en aspectos generales y evitar tantos niveles de detalle aquí en Sí, justo eso. Tati, usted también se acaba de ganar otra tacita de café. Yo creo que me voy a quedar con un crédito. Voy a pedir a los señores de la ASI que me den un crédito para las tacitas de café. Aquí, mi hija, buena pregunta. Es preferible, y buena observación, Tati, es preferible no agrupar tanta numeración, porque es verdad. Imagínense si yo de aquí saco 1.4.1.1, 1.4.1.1.2. Entonces, es preferible, por eso les decía, si yo ya tengo por eso yo puse aquí este ejemplo, no detallo tanto, no estoy exagerando tanta la seriación, a lo mejor si de aquí donde dice 1.4.2 me sale unos temas o tipos de comercios electrónicos, aquí tal vez les pondría como viñetas. Y los pondría a las viñetas, por ejemplo, comercio electrónico digital. Entonces le pongo 2 puntos, no le pongo cómo es la seriación, la numeración, lo alineo a la izquierda, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía con estas herramientas yo podría alinear a la izquierda y pongo 2 puntos y le escribo el concepto? Entonces, al ponerlo en viñeta, yo ya no lo estoy poniendo la numeración y así ya no me pongo tantas numeraciones. Entonces, este es un ejemplo para no detallar tanta numeración. No sé si me hago entender. Tati, no sé si te solventé la pregunta. Sí, gracias. Sí. Sí, solo Ya. como veíamos este ejemplo que tú nos colocas del marco teórico, parece, incluso viendo el número de páginas en el plan, o sea, creo que hay más de 30 páginas dedicadas al marco teórico. No, mija, porque estos son conceptos pequeñitos que a veces en el marco teórico usted pregunta, por ejemplo, qué es dominio, de pronto ahí le hace una cita corta y a lo mejor 3, 4 temas se pueden desarrollarse en una página y media. Sí. Ok. Ajá. Meria, Alberto por acá. ¿Cómo está, compañero Alberto? ¿Qué tal, Meria? Bueno, en el mismo sentido de las últimas preguntas que te han comentado, sí también me sumo al criterio de que creo que es pertinente el agrupamiento de ciertos, vamos a llamarlos subepígrafes, ¿no? Del epígrafe central, porque no sé si te ha pasado como revisora, pero al menos en mi experiencia, muchas veces, perdón, los estudiantes establecen N cantidad de subdivisiones. Sí. El epígrafe, cuando tú vienes a ver, básicamente lo que ocupa una de las subdivisiones puede ser un párrafo. Entonces, casi las subdivisiones se convierten en subdivisiones de párrafo y no de un contenido que justifique un poco más la apertura de ese tema, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, en ese sentido, yo sé que esto es un ejemplo y solo es para reflexionar un poco sobre el tema, porque incluso me he dado cuenta que en algunos casos los estudiantes, por ejemplo, muchas veces el marco teórico se convierte en la sumatoria de citas y no existe un criterio, o sea, no hay una crítica reflexiva o una crítica al manejo de la bibliografía, a las posturas teóricas, cuál es su opinión, qué le agregaría, está de acuerdo o no, ese tipo de cosas, ¿no?
De manera que, volviendo al comentario inicial, por ejemplo, ¿no? Esta parte, que repito, es un ejemplo, ¿no? Solo me voy a apoyar en la estructura tradicional de la página web, cliente en línea y características del consumidor en línea, porque esto sí se da, esto se da en la vida real. Esto yo lo he revisado, yo lo he visto. Cuando tú vienes a ver lo que le corresponde a cada uno de estos subepígrafes o subdivisiones, es muy poco, de manera tal que a veces ni siquiera lo justifica haber abierto es como que se microfragmenta el contenido, ¿no? Lo que quiero reflexionar. Entonces, yo creo que de ser el caso y cuando sea posible, es bueno como integrar contenido para que se justifique un poco más abrir un subepígrafe de manera tal que en él no esté presente solo un párrafo. No sé si me hago entender yo con la reflexión que te quiero transmitir, Imelda. Bueno, yo sí le entiendo. Los compañeros, no sé si le entendieron. Compañeros, por favor, opinen. Aquí es muy bienvenido los aportes. Muchas gracias. Alberto, en este mismo ejemplo que pone la estructura tradicional de una página web, en la página 27, y luego le das otro a la cliente en línea en la misma 27 y características del consumidor en la misma 27, lo que implica que en una página probablemente cada uno tendrá un componente de un párrafo. Y con un componente o con un aporte tan corto, darle una numeración no es significativo, creo yo. Claro. A ver, esto solo es un ejemplo. Este se tomó, me ayudó pues en estos temas de lo que es temas que se tomó de marketing, no, mejor ella los tomó. Yo lo único que hice fue de pronto a realizar la seriación, pero sí, como dice usted, sí se puede omitir ciertas temáticas y no ponerles la numeración, siempre y cuando pues lo que yo estoy investigando me aporte a la investigación. Ahora, con esto, como dice el compañero Alberto, sí, el estudiante no solamente va a presentar citas y se acabó el marco teórico. Una cita, recuerde que tendría que ser citado el autor e inmediatamente la construcción del párrafo son las ideas que el estudiante aporta. No puede haber una cita y luego otra cita. Tiene que de ley haber un párrafo, un parafraseo. No puede el estudiante solamente citar y dejar ahí las citas, como se dice, desnudas. Si el estudiante no cita, no está aportando, entonces, ¿qué investigación está desarrollando? Y comparto con usted, Alberto, sobre esa temática que en el marco teórico el estudiante debe aportar con sus ideas. Recuerden que en la clase anterior yo les había dicho que una cita tiene que también hacer su aporte el estudiante. No es un resumen, ojo, que no es resumen del autor, no es resumen de la cita, es los aportes que el estudiante tiene que desarrollar para ¿cómo se dice? Para la investigación. Perdón un ratito, compañeros, me está hablando, bueno, ya cortó. Me estaba llamando el compañero Guitar, no sé si está no sé si está en la clase, porque él decía que tenía que direccionar lo que es el tiempo de los entregables y todo para esto del curso. Disculpe que no sé si está claro hasta ahí. Sí. Sí, ya. Sí, muchas gracias. Gracias, Imelda. Disculpe que le corte, lo que pasa es que no, tranquilo, siga. Ya mismo tenemos una reunión a las 5 del 24 de mayo. Tranquilo. Gracias más bien por el tiempito. Solo quería indicarles, porque había la inquietud en todos los horarios acerca de cuál va a ser el entregable. Nos hemos demorado porque hemos venido ya 3 semanas realmente negociando ver cuál es el entregable. La idea realmente al inicio era otra, pero se ha venido dando diferentes peticiones y hemos logrado, como decía, que salga humo blanco en esto de los entregables, con la idea de que los docentes en lo posible tengan menor carga de trabajo, porque entendemos de que todo el mundo está ocupado, que nos piden una cosa, otra cosa, y bajo esos parámetros hemos llegado a un acuerdo. Al inicio, nosotros queríamos trabajar con lo que son los proyectos que están en camino para apoyar a la unidad de titulación. Sin embargo, se ha pedido del rectorado y de la parte administrativa que lo que necesitan es un banco de anteproyectos, ¿ya? Entonces,
En esto hemos llegado a un acuerdo, les voy a explicar de lo que se va a tratar el entregable. Hemos considerado la petición de algunos de ustedes de que se dé tiempo, de que no sea tan rápido, en 15, en máximo un mes. Hemos considerado todas esas cosas y hemos llegado a un planteamiento que les voy a comentar este momento. Reiterando, no se va a hacer trabajos de proyectos que ya están en camino, sino lo que se quiere es que para cada carrera haya un banco de anteproyectos bien llevados a cabo o bien ejecutados hasta lo que considera un anteproyecto. ¿Con qué fin? Para que la unidad de titulación coja desde lo que se culmina el anteproyecto y pueda hacer un seguimiento con los estudiantes para que se puedan graduar hasta completar el proyecto. Entonces, se ha decidido en reunión con el rectorado, con la unidad de el CESI, que nos ha ayudado, Mauricio Bamán nos ha ayudado bastante, en que este entregable va a ser para todos los docentes del Yaviraja, hayan o no hayan hecho el curso. La ventaja de los que han hecho el curso es que saben de lo que estamos hablando. Los que no han hecho el curso van a tener que recurrir a los videos y el material subido a la plataforma. Los anteproyectos igual tienen dos perspectivas. Los docentes que están este momento tutoreando o están haciendo trabajos de proyectos, ¿no es cierto? Se les ha considerado también que es un trabajo adicional. Entonces, estos tutores que están ahora trabajando con proyectos van a tener más tiempo para entregar su anteproyecto. Entonces, para quedar claros, los docentes que no tienen tutorías, los docentes que no tienen ahorita alumnos a los que están guiando anteproyecto, no va a ser ni en noviembre ni en diciembre, se les ha dado plazo para entregar a finales del mes de enero del 2021. En la semana del 25 al 29 de enero del 2021. Para los docentes que estamos haciendo proyectos de titulación, se les ha dado un mes más de plazo en consideración a que es un trabajo adicional, como les decía. Entonces, los tutores, en este caso, van a entregar un mes más tarde, en la semana del 22 al 26 de febrero del 2021. Con una particularidad, lo que se quiere, va a haber una sola calificación. Esa calificación la va a dar la junta académica de cada carrera. ¿Por qué? Porque cada carrera sabe las necesidades o por lo menos las inquietudes que tienen los estudiantes con respecto a los temas de titulación. Aparte de eso, van a tener el acompañamiento de los docentes del curso, de los instructores del curso, que están muy abiertos a cualquier inquietud que ustedes tengan. Y se va a direccionar a 2 instructores para cada carrera, para que acompañe a la junta académica, para que puedan, no digamos, como es darles haciendo el trabajo, sino más bien para que les orienten a los muchachos. En este punto quiero hacer una parte, se ha logrado incluir, y eso tiene que hacer el coordinador de carrera, incluir a los alumnos del último nivel de cada carrera. Con eso ya avanzamos un poco para que ellos ya sepan, el rato que ya egresen, que ya tienen un trabajo bien hecho. Es por eso la importancia de que los anteproyectos sean bien direccionados. Entonces, en los próximos días se va a dar el nombre de los instructores del curso que van a acompañar a cada junta académica para lograr los objetivos de cumplir los anteproyectos de buena calidad. Aparte de eso, todos los profesores, incluidos los de inglés, van a hacer este anteproyecto, tomando en consideración, como les decía, las líneas de investigación que tiene cada carrera. No sé si es que tienen alguna pregunta o alguna duda que les pueda aclarar. Si quedó claro.
¿No hay preguntas? Sí, Edgar, buenas tardes. Habla Hola con Liliana, ¿cómo le va? Bien, Edgar, una pregunta. Tal vez hay algún formato o algo como nosotros debemos. Sí, verá, justo de parte de Modas, usted pertenece a Modas, ¿no es cierto? Tuvimos una reunión hace una hora, 45 minutos, y estuvo Carolina Schettini. Entonces, vamos a hacer una reunión porque ustedes hacen un dossier, pero estábamos chequeando, Liliana, de que sus proyectos prácticos sí tienen mucho de la guía metodológica que se está dando en el curso. Entonces, vamos a conversar con Carolina y con Modas que ustedes venían haciendo. Entonces, el dado a la guía actual que quiere institucionalizar el Yavira, no creo que tenga mayor inconveniente. Entonces, vamos a tener esa reunión con los de Modas para poder acoplar a la guía metodológica. ¿Está claro? Vayan a dar con guía y todo eso, porque puede ser que nos coja el tiempo, ¿no? Y Así es. realmente Así debemos es. cumplir lo que nos piden, ¿no? Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. ¿Alguna pregunta más? Listo, Ismeri. Entonces le agradezco el tiempo y siga. Y le agradezco también a usted. Muchas gracias. Ya, gracias, Edguita. Sí, estaba buscándolo, pero bueno, ya compañeros quedó la información, cómo tienen ustedes que desarrollar el anteproyecto con las fechas estipuladas. Pues en base a ese anteproyecto este curso será aprobado. Como decía el Edguitar, nosotros los instructores estamos prestos para cualquier inquietud que ustedes tal vez tengan, pueden llamar. Por ejemplo, el fin de semana tuve una llamada de la compañera María del Carmen Andrango y con todo gusto yo le informé cómo tendría que ir o cómo tendría que empezar su proyecto o su anteproyecto, perdón. Entonces, cada uno de nosotros, los compañeros instructores de aquí de este curso, pues estamos prestos para ayudar, para aportar, para colaborar, recordando pues que somos todos un solo institución, no importa yo he estado en varias, pues estamos para apoyarnos, ¿no? Somos un equipo, somos una familia Yavirac y pues estamos aquí para aportar. Eso en cuestión a compañeros con lo que es la temática que me corresponde a mí. No sé si tienen preguntas de lo que se presentó. Sí, Tal vez Esmerita, preguntas. buenas tardes. ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo le va, Nos Lili? hemos Cuénteme. pasado y como ya hablaron de otro tema, no puedo preguntar. Las encuestas, ¿cómo se hace? ¿Tenemos o solo se estima según se cree conveniente? No, mi hija, no, usted no puede hacer según a su conveniencia, sino de acuerdo, pues ahí el Juanito ya explicó cómo usted tendría que revisar. Si es que usted tiene una población conocida, vendría a ser una población finita, ¿sí? Ahí usted hace la fórmula y una vez que usted ya detalla la fórmula, le va a salir la cantidad de los encuestados. Y esas encuestas son las que usted tendría que aplicar, ¿sí? Y pues las preguntas para desarrollar la encuesta, como yo le decía anteriormente, nacen del marco teórico. Por eso yo había desglosado en dos ideas principales para sacar, de una podría sacar 5 preguntas y de la otra 5. O a lo mejor yo quiero saber más sobre la comprensión lectora y expresión oral, entonces tal vez yo de ahí sacaría 6 preguntas y de la otra 5. Considerando que la última pregunta mía, yo tengo que preguntar sobre mi propuesta, ¿sí? ¿Qué tan trabajable o qué tan viable es mi propuesta? Entonces, por eso se les recomendaba, Juanito decía, pues que no, las preguntas deben ser sencillas, deben ser claras. Si yo voy a poner una palabra técnica al ladito, le pongo lo que significa, porque hay veces que uno piensa que con esas palabras se entiende, pero la otra persona que lea a lo mejor no entiende. Entonces tiene que ser muy sencilla la palabra, muy clara, ¿sí? Por eso, Connie nos había compartido el libro de Hernández Sampieri.
más está detallado sobre las encuestas, me parece que en la página 239 a la 243, si mal no recuerdo. Ahí le pueden, por favor, revisar. Connie nos había enviado la semana anterior, estábamos en clase de metodología, entonces ella muy amablemente nos compartió el link de la metodología sexta edición de Hernández Fernández Batista, creo que es el libro. Bueno, yo tengo el más actual, el del 2018, pero ese libro del 2014, la sexta edición, está en el internet. Usted búsquele metodología de la investigación, a pesar de que Connie ya nos dio, búsquele en la página 239, me parece, ahí está hablando un poco más sobre las encuestas. Merita, muchas gracias. Ya, mija. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Muchas gracias, compañeros. Quiero primero agradecer a los compañeros que han participado hoy día con sus dudas. También quiero agradecer a las personas que han venido a lo largo de este curso aportando, ¿no? Algunos compañeros nos han dado sus aportes, también nos han ayudado con sus conocimientos, como el compañero Alberto. Me parece que también estaba Tati. Bueno, se me escapan algunos nombres, pero yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, primero por estar en el curso, segundo porque pues a veces uno se está con tanto trabajo que a veces no se pone atención, pero sin embargo se hace el esfuerzo de estar en este curso. Entonces, muchachos, quiero dejarles con esta pequeña reflexión hablando sobre el estrés, ¿sí? Nosotros tenemos 3 maneras de estresarnos, pero me gustaría más bien enfocarnos en que ustedes pueden estresarse de manera positiva y usted va a decir, ¿y cómo es eso? Tenemos 3 tipos de estrés. El estrés normal, cuando usted se levanta al día siguiente y tiene que trabajar, tiene que moverse, tiene que presentar ciertos trabajos, obviamente está en un ámbito en el cual usted tiene que moverse. El segundo estrés se llama eustrés. El eustrés es en la parte positiva. Cuando usted se hace un eustrés, cuando usted está planificando, digamos, unas vacaciones. Se va a la playa o se va al sitio más bonito de sus sueños o se va a las Bahamas y a las vacaciones su cerebro genera unas sustancias que hace que el cuerpo no se cansa. A lo mejor le toca empacar en ese momento, pero usted está tan emocionado que quiere irse a esas vacaciones que no siente el cansancio del trabajo que le toca realizar. Y resulta que a las 3 de la mañana ya le toca levantarse para irse de viaje y usted está con esa emoción y no siente ese cansancio y se va de viaje, ¿ya? Eso se llama un eustrés positivo. Ahora, la mayor parte de nosotros más bien nos estresamos en la parte negativa y eso se llama distrés. ¿Y por qué se llama distrés? Porque cuando yo me estreso empieza a dolerme la cabeza, empieza a generarme malestar en el cuello, la espalda, tengo mal humor, tengo mal genio, respondo mal, no me digan nada, estoy comiendo carne de tigre. Y créanlo, compañeros, que cuando usted o hasta yo nos hemos puesto en ese nivel de estrés, distrés, generamos enfermedad, ¿sí? Generamos enfermedad, entonces en ese aspecto pues nos toca manejar un poquito mejor el estrés para no enfermarnos. Gracias, Fer, tranquila, mija, puede nomás salir. Gracias, gracias. Y deseándole una excelente tarde. Gracias por estar en el curso. Entonces, compañeros, pues para cerrar, si ya no tienen otras preguntas, yo les quiero agradecer mucho por estar aquí en el curso. Les agradezco bastante por sus preguntas, por su participación. Esperemos volvernos en algún otro momento y si no, pues estaremos compartiendo tal vez ya en algún momento en el instituto. Muchas gracias. Ya, ir a recreo. Gracias. Gracias, Ismerita. Gracias, Buenas tardes, Por Isme. todo, Ismerita. Chicos, qué gusto compartir este tiempo con ustedes, aunque sea Gracias, Isma, virtualmente. una buena Un abrazo a tarde. todos. Igualmente, compañeros, gracias.